Rodrigo se burló de ella sin imaginar que, en ese mismo instante, la única persona capaz de salvar su negocio estaba de pie frente a la puerta. Valentina Cruz no tenía el aspecto de alguien que pudiera cambiar el rumbo de una negociación de miles de millones. Llevaba el uniforme negro de limpieza, el delantal blanco impecable, el cabello recogido con un pasador azul gastado y las manos oliendo a desinfectante. A esa hora, el piso 47 de la Torre Elizondo todavía estaba medio vacío, pero la sala de juntas principal ya respiraba tensión. El aire acondicionado estaba demasiado frío, los ventanales dejaban entrar una luz gris que rebotaba en el mármol pulido, y el silencio no era silencio de paz, sino de espera. Valentina empujaba su carrito con cuidado, procurando no hacer ruido. Tenía ese hábito de las personas que han aprendido a ocupar menos espacio del que realmente merecen. Nadie en ese edificio la miraba dos veces. Para la mayoría era una limpiadora más, una figura discreta que aparecía antes del amanecer y desaparecía cuando el resto del mundo empezaba a trabajar. Pero Valentina no era una mujer cualquiera. Había en ella una quietud extraña, casi antigua, una forma de observar que no encajaba con la prisa del edificio ni con el desprecio de quienes lo habitaban. Se detuvo en el corredor, a unos pasos de la puerta entreabierta. Desde ahí llegaban voces bajas, rápidas, cortadas por frases en japonés y por el tono nervioso de un asistente que intentaba arreglar algo que ya se estaba rompiendo. Dentro estaban los hombres de Mori Corporation, tres figuras serenas, inmóviles, sentadas frente a la mesa larga de cristal. El que ocupaba el centro era mayor que los demás, de cabello gris, espalda recta y expresión paciente. No parecía impaciente ni incómodo. Al contrario, tenía el tipo de calma que vuelve nerviosa a la gente acostumbrada a controlar todo. A su lado, dos asesores tomaban notas sin decir una palabra. Rodrigo Elizondo caminaba de un lado a otro como si la sala fuera demasiado pequeña para su orgullo. Era el dueño de la torre, el rostro más visible de la familia, un hombre de traje impecable, reloj caro y mandíbula apretada. Estaba acostumbrado a que las conversaciones se acomodaran a su voluntad. Ese día, sin embargo, la situación le estaba escapando de las manos. «El intérprete sigue sin llegar», dijo uno de sus asistentes con la voz quebrada. «Ya llamaron al hospital. No puede venir». Rodrigo soltó una maldición seca y miró el reloj. «No me importa dónde esté. Mori se va en 2 horas. Si esto se cae todo». La cifra flotó en el aire como una amenaza. Valentina la oyó desde el pasillo. Sabía lo suficiente de negocios como para entender que no se trataba de una simple reunión. Ese contrato era la base de una expansión que podía cambiar la posición de Elizondo en toda la ciudad. Miles de millones, inversiones, terrenos, reputación, todo sostenido por unas cuantas firmas y por la habilidad de entenderse los japoneses sin que el orgullo de nadie estorbara. Valentina avanzó un paso, dudó y volvió a detenerse. Dentro, el hombre mayor dijo algo en japonés con una voz baja y limpia. No era una queja, era una observación hecha con educación, pero con una clase de filo que no necesitaba levantar el tono. Valentina entendió la frase con una precisión que le apretó el pecho. Quizá el señor Elizondo no está listo para esta conversación. No lo había dicho en español, pero ella lo comprendió igual. Y en ese instante supo que si nadie traducía bien, si el mensaje se perdía entre la soberbia y la prisa, la reunión podía terminar en un desastre. Rodrigo se giró y vio a Valentina en el umbral. La miró con una molestia inmediata, como si su sola presencia le ensuciara el aire. «¿Y tú qué haces ahí parada?», soltó. «Esta sala es privada». Valentina no respondió de inmediato, no por miedo, más bien por costumbre. Había aprendido que la gente como Rodrigo no escucha de verdad cuando alguien como ella habla a la primera. «Perdone, señor», dijo al fin, con una voz firme y baja. «Entendí lo que dijo el señor Mori». Rodrigo frunció el ceño, como si acabara de oír una broma de mal gusto. «¿Cómo que lo entendiste? Hablo japonés». Hubo un segundo de silencio.
Uno de esos silencios breves que en realidad alcanzan para arruinar una vida o cambiarla por completo. Rodrigo soltó una risa corta e incrédula, de las que no tienen humor sino desprecio. No digas tonterías. Uno de los asistentes bajó la vista. Otro fingió revisar unos papeles. Dentro de la sala los japoneses seguían quietos, observando. El mayor apenas movió la cabeza, como si ya hubiera previsto esa reacción. Rodrigo dio un paso hacia ella. La gente como tú aprende a fregar pisos, no idiomas, dijo, marcando cada palabra con una superioridad casi automática. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Valentina sintió el golpe en el estómago, pero no bajó la cabeza. Esa clase de humillación la conocía demasiado bien. La había visto en oficinas, en tiendas, en edificios donde la gente limpia la suciedad ajena mientras escucha comentarios que creen inocentes. Sin embargo, algo en aquella sala la obligó a quedarse quieta. Detrás de Rodrigo, el hombre japonés mayor volvió a hablar. Esta vez no con sus acompañantes, sino mirando hacia la puerta, como si supiera exactamente dónde estaba Valentina. La frase fue breve, y ella la entendió otra vez. Espere. Valentina no se movió, no por obediencia a Rodrigo, tampoco por valentía. Se quedó porque esa palabra había llegado a ella con un peso distinto, como una instrucción dada por alguien que sabía más de lo que mostraba. Y porque en el tono de ese hombre había algo que no tenía nada que ver con la lástima. Era reconocimiento. Un reconocimiento discreto, casi invisible pero real. Rodrigo, en cambio, no entendió nada. O fingió no entender. Se volvió hacia su asistente, rojo de rabia. ¿Vas a quedarte ahí callada mirando? Haz algo, mándenla fuera. Valentina sostuvo el carrito con ambas manos. La sala olía a café frío, cuero caro y papel recién impreso. En la mesa había carpetas, tabletas encendidas y botellas de agua sin abrir. Todo parecía preparado para una victoria segura, como si la riqueza de Rodrigo fuera suficiente para garantizar el resultado. Pero bastaba una intérprete ausente, una frase maldicha, una palabra perdida, para que el edificio entero temblara. El asistente se inclinó hacia Rodrigo y le susurró algo al oído. Rodrigo no respondió enseguida. Miró a Valentina como si por fin estuviera viendo un objeto que no sabía cómo clasificar. No me digas que de verdad hablas japonés, dijo, esta vez con una desconfianza más peligrosa que el insulto. ¿Quién te enseñó? Valentina tragó saliva. Mi padre. Rodrigo soltó una mueca. Claro, para él, eso bastaba para convertir cualquier respuesta en una mentira. El hombre japonés mayor no apartaba la vista de ella. Valentina notó que en su rostro no había impaciencia, solo una curiosidad silenciosa, como si evaluara algo mucho más profundo que una simple capacidad lingüística. Sus acompañantes seguían inmóviles, atentos a la escena sin intervenir. Uno de los asesores de Mori dijo algo en voz baja. Valentina captó el sentido de inmediato, aunque Rodrigo siguiera sin moverse. Están perdiendo tiempo, y en ese momento comprendió que la reunión no estaba solo en pausa, estaba al borde del colapso. Rodrigo se pasó la mano por el rostro, irritado, y luego miró a uno de sus abogados, que acababa de entrar con expresión de pánico contenido. Si el intérprete no llega, llame a cualquiera, dijo, a alguien que sirva. A mí no me importa. Valentina dio un paso adelante antes de pensarlo demasiado. Puedo hacerlo yo. Rodrigo la miró como si acabara de escucharlo mal. ¿Tú? Sí. Puedo traducir. La respuesta cayó en la sala con una fuerza incómoda. Uno de los japoneses levantó apenas la vista. El asistente de Rodrigo abrió la boca pero no llegó a decir nada. Afuera, en el corredor, el ruido distante del edificio siguió su curso. Zapatos contra mármol, puertas cerrándose, el murmullo de llamadas y teclados. Adentro, todo se había encogido alrededor de esa mujer con uniforme de limpieza. Rodrigo se cruzó de brazos. No pienso dejar una negociación así en manos de una empleada. Valentina lo miró sin desafío, sin drama, solo con una calma que empezó a incomodarlo más que cualquier discusión. Entonces perderá el contrato, dijo ella.
Rodrigo apretó la mandíbula. Me estás amenazando. Le estoy diciendo lo que entendí. Rodrigo soltó una carcajada más fría que la primera. A ver, ¿y qué fue lo que entendiste? Valentina respiró despacio. Dentro de la sala el aire estaba más pesado. Los japoneses observaban sin prisa, como si estuvieran asistiendo a un teatro donde todavía no conocían el final. Que el señor Mori no vino a esperar sus excusas, dijo en japonés. El efecto fue inmediato. El hombre mayor dejó de mirar el ventanal y volvió el rostro hacia ella, no con sorpresa, sino con atención. Una atención limpia, exacta, de esas que cambian el valor de una persona en cuestión de segundos. Rodrigo, en cambio, no entendió la frase, solo vio la reacción, y eso le bastó para ponerse a la defensiva. ¿Qué dijiste? Valentina no apartó la mirada. Que no vino a escuchar excusas. Rodrigo dio un paso atrás, sintiendo de pronto que la sala se le movía bajo los pies. Uno de los abogados japoneses intercambió una mirada con el hombre mayor. Fue mínima, pero Valentina la notó. Había tensión, sí, pero también algo parecido al alivio. El hombre de cabellos grises habló entonces, esta vez directamente hacia ella. Su voz fue baja, lenta, cuidadosa. Valentina escuchó cada palabra como si el edificio hubiera quedado suspendido alrededor de esa frase. Y antes de traducirlas, supo que ya nada iba a volver a ser igual. Rodrigo la observó con el ceño fruncido, incapaz de aceptar lo obvio. No podía imaginar que la limpiadora a la que acababa de intentar echar estaba entendiendo cada sílaba de lo que se decía frente a él. No podía aceptar que la persona que había despreciado sin pensarlo fuera la única que todavía podía salvarlo. Entonces Valentina giró apenas el rostro hacia la mesa, escuchó la frase completa y sintió que algo más grande que la reunión acababa de abrirse delante de ella. El hombre japonés seguía mirándola en silencio, y Rodrigo, sin saberlo, acababa de insultar a la única persona capaz de evitar que su negocio se desplomara. Pero lo que todavía no entendía nadie en esa sala era por qué el señor Mori se había quedado tan quieto, por qué había pedido que Valentina esperara, y qué había visto en ella ese hombre mayor que Rodrigo Elizondo era incapaz de reconocer. Mientras todos la veían como una empleada más, Valentina guardaba en silencio una llave capaz de abrir algo que llevaba décadas enterrado. A esa hora, el edificio todavía no terminaba de despertar. En el sótano, donde el aire olía a cloro, café recalentado y humedad vieja, las luces de tubo hacían que todo pareciera más cansado de lo que realmente era. Las mesas de fórmica estaban llenas de marcas de vasos, de cucharas, de uñas apoyadas con prisa. En una esquina, un refrigerador viejo zumbaba como si estuviera por rendirse. Y ahí, entre el ruido apagado del edificio y el golpe seco de una cuchara contra un plato, Valentina Cruz se sentó con el cansancio de quien había aprendido a no quejarse. Concha le pasó un vaso de café sin preguntar. «Toma, mija, hoy andas con la cara más pálida que de costumbre». Valentina intentó sonreír. «Es solo sueño». Concha soltó una risa corta, de esas que nacen desde la rodilla adolorida y terminan en la garganta. «Sueño y susto, yo ya te conozco». Valentina no respondió. Miró el vapor del café subir en una línea delgada, y por un instante el ruido del sótano se le volvió lejano. Concha se acomodó despacio en la silla, tocándose una rodilla con la mano abierta. Siempre hacía eso cuando el dolor apretaba demasiado. Tenía 67 años, una artritis que le robaba la paciencia a veces, y 3 nietos que la esperaban en casa con el hambre exacta de quienes no entienden de cuentas ni de contratos. Había trabajado 20 años en la Torre Elizondo, 20 años viendo subir y bajar a hombres con relojes caros, trajes perfectos y sonrisas que no se ensuciaban nunca. 20 años sin que nadie le preguntara su nombre completo más de una vez. Valentina la miró y pensó, como tantas otras veces, que Concha era lo más parecido a una madre que había encontrado desde que la suya se fue. «¿Qué pasó arriba?», preguntó la mujer, sin levantar demasiado la voz. Valentina bajó la vista al plato con frijoles que no había tocado. «Lo de siempre».
Gente discutiendo, números, prisa. Concha la observó con esa calma que solo tienen las personas que ya han visto demasiado para sorprenderse. No me mientas, niña. Valentina tardó un momento en hablar. Dicen que quieren recortar personal. Concha no hizo gesto alguno, solo siguió moviendo el café con la cuchara. Ya lo sabía. ¿Cómo? Porque el licenciado Fuentes anda más nervioso que de costumbre, y cuando los de arriba se ponen nerviosos, los de abajo pagamos. Valentina soltó el aire por la nariz. No era una noticia nueva, pero oírla en voz alta la volvía real. En el edificio trabajaban 22 mujeres y hombres de limpieza, 22 sueldos modestos, 22 casas donde el dinero llegaba justo y a veces no llegaba. Rosario, que cuidaba a un hijo diabético. Salomé, que estaba pagando las medicinas de su esposo. Petra, que enviudó el año anterior. 2 muchachos jóvenes que habían aceptado el trabajo pensando que sería temporal y ya llevaban 3 años aguantando pisos químicos y desprecios. Concha los conocía a todos. Valentina también. Y esa era la parte que más pesaba. No era solo su empleo lo que estaba en riesgo, era la vida completa de gente que no tenía red para caer. Si cancelan el contrato, murmuró Valentina, nos quedamos sin nada. Concha sintió despacio. Así es esto. La gente rica cambia de proveedor como cambia de corbata. Valentina apretó el borde del vaso. Tenía los dedos secos por los químicos, la piel gastada de tanto jabón y desinfectante. A veces, al final del turno, le ardían las manos al abrir la llave de agua en el cuarto que rentaba. Rodrigo se burló de ella sin imaginar que, en ese mismo instante, la única persona capaz de salvar su negocio estaba de pie frente a la puerta. Valentina Cruz no tenía el aspecto de alguien que pudiera cambiar el rumbo de una negociación de miles de millones. Llevaba el uniforme negro de limpieza, el delantal blanco impecable, el cabello recogido con un pasador azul gastado y las manos oliendo a desinfectante. A esa hora, el piso 47 de la Torre Elizondo todavía estaba medio vacío, pero la sala de juntas principal ya respiraba tensión. El aire acondicionado estaba demasiado frío, los ventanales dejaban entrar una luz gris que rebotaba en el mármol pulido, y el silencio no era silencio de paz, sino de espera. Valentina empujaba su carrito con cuidado, procurando no hacer ruido. Tenía ese hábito de las personas que han aprendido a ocupar menos espacio del que realmente merecen. Nadie en ese edificio la miraba 2 veces. Para la mayoría era una limpiadora más, una figura discreta que aparecía antes del amanecer y desaparecía cuando el resto del mundo empezaba a trabajar. Pero Valentina no era una mujer cualquiera. Había en ella una quietud extraña, casi antigua, una forma de observar que no encajaba con la prisa del edificio ni con el desprecio de quienes lo habitaban. Se detuvo en el corredor, a unos pasos de la puerta entreabierta. Desde ahí llegaban voces bajas, rápidas, cortadas por frases en japonés y por el tono nervioso de un asistente que intentaba arreglar algo que ya... Rodrigo se burló de ella sin imaginar que, en ese mismo instante, la única persona capaz de salvar su negocio estaba de pie frente a la puerta. Valentina Cruz no tenía el aspecto de alguien que pudiera cambiar el rumbo de una negociación de miles de millones. Llevaba el uniforme negro de limpieza, el delantal blanco impecable, el cabello recogido con un pasador azul gastado y las manos oliendo a desinfectante. A esa hora, el piso 47 de la Torre Elizondo todavía estaba medio vacío, pero la sala de juntas principal ya respiraba tensión. El aire acondicionado estaba demasiado frío, los ventanales dejaban entrar una luz gris que rebotaba en el mármol pulido, y el silencio no era silencio de paz, sino de espera. Valentina empujaba su carrito con cuidado, procurando no hacer ruido. Tenía ese hábito de las personas que han aprendido a ocupar menos espacio del que realmente merecen. Nadie en ese edificio la miraba 2 veces. Para la mayoría era una limpiadora más, una figura discreta que aparecía antes del amanecer y desaparecía cuando el resto del mundo empezaba a trabajar. Pero Valentina no era una mujer cualquiera.
Había en ella una quietud extraña, casi antigua, una forma de observar que no encajaba con la prisa del edificio ni con el desprecio de quienes lo habitaban. Se detuvo en el corredor, a unos pasos de la puerta entreabierta. Desde ahí llegaban voces bajas, rápidas, cortadas por frases en japonés y por el tono nervioso de un asistente que intentaba arreglar algo que ya se estaba rompiendo. Dentro estaban los hombres de Mori Corporation, tres figuras serenas, inmóviles, sentadas frente a la mesa larga de cristal. El que ocupaba el centro era mayor que los demás, de cabello gris, espalda recta y expresión paciente. No parecía impaciente ni incómodo. Al contrario, tenía el tipo de calma que vuelve nerviosa a la gente acostumbrada a controlar todo. A su lado, dos asesores tomaban notas sin decir una palabra. Rodrigo Elizondo caminaba de un lado a otro como si la sala fuera demasiado pequeña para su orgullo. Era el dueño de la torre, el rostro más visible de la familia, un hombre de traje impecable, reloj caro y mandíbula apretada. Estaba acostumbrado a que las conversaciones se acomodaran a su voluntad. Ese día, sin embargo, la situación le estaba escapando de las manos. «El intérprete sigue sin llegar», dijo uno de sus asistentes con la voz quebrada. «Ya llamaron al hospital. No puede venir». Rodrigo soltó una maldición seca y miró el reloj. «No me importa dónde esté. Mori se va en 2 horas. Si esto se cae todo». La cifra flotó en el aire como una amenaza. Valentina la oyó desde el pasillo. Sabía lo suficiente de negocios como para entender que no se trataba de una simple reunión. Ese contrato era la base de una expansión que podía cambiar la posición de Elizondo en toda la ciudad. Miles de millones, inversiones, terrenos, reputación, todo sostenido por unas cuantas firmas y por la habilidad de entenderse los japoneses sin que el orgullo de nadie estorbara. Valentina avanzó un paso, dudó y volvió a detenerse. Dentro, el hombre mayor dijo algo en japonés con una voz baja y limpia. No era una queja, era una observación hecha con educación, pero con una clase de filo que no necesitaba levantar el tono. Valentina entendió la frase con una precisión que le apretó el pecho. Quizá el señor Elizondo no está listo para esta conversación. No lo había dicho en español, pero ella lo comprendió igual. Y en ese instante supo que si nadie traducía bien, si el mensaje se perdía entre la soberbia y la prisa, la reunión podía terminar en un desastre. Rodrigo se giró y vio a Valentina en el umbral. La miró con una molestia inmediata, como si su sola presencia le ensuciara el aire. «¿Y tú qué haces ahí parada?», soltó. «Esta sala es privada». Valentina no respondió de inmediato, no por miedo, más bien por costumbre. Había aprendido que la gente como Rodrigo no escucha de verdad cuando alguien como ella habla a la primera. «Perdone, señor», dijo al fin, con una voz firme y baja. «Entendí lo que dijo el señor Mori». Rodrigo frunció el ceño, como si acabara de oír una broma de mal gusto. «¿Cómo que lo entendiste? Hablo japonés». Hubo un segundo de silencio, uno de esos silencios breves que en realidad alcanzan para arruinar una vida o cambiarla por completo. Rodrigo soltó una risa corta e incrédula, de las que no tienen humor sino desprecio. «No digas tonterías». Uno de los asistentes bajó la vista. Otro fingió revisar unos papeles. Dentro de la sala los japoneses seguían quietos, observando. El mayor apenas movió la cabeza, como si ya hubiera previsto esa reacción. Rodrigo dio un paso hacia ella. «La gente como tú aprende a fregar pisos, no idiomas», dijo, marcando cada palabra con una superioridad casi automática. «Sal de aquí antes de que llame a seguridad». Valentina sintió el golpe en el estómago, pero no bajó la cabeza. Esa clase de humillación la conocía demasiado bien. La había visto en oficinas, en tiendas, en edificios donde la gente limpia la suciedad ajena mientras escucha comentarios que creen inocentes. Sin embargo, algo en aquella sala la obligó a quedarse quieta. Detrás de Rodrigo, el hombre japonés mayor volvió a hablar. Esta vez no con sus acompañantes, sino mirando hacia la puerta, como si supiera exactamente dónde estaba Valentina. La frase fue breve,
y ella la entendió otra vez. Espere. Valentina no se movió, no por obediencia a Rodrigo, tampoco por valentía. Se quedó porque esa palabra había llegado a ella con un peso distinto, como una instrucción dada por alguien que sabía más de lo que mostraba, y porque en el tono de ese hombre había algo que no tenía nada que ver con la lástima. Era reconocimiento. Un reconocimiento discreto, casi invisible pero real. Rodrigo, en cambio, no entendió nada, o fingió no entender. Se volvió hacia su asistente, rojo de rabia. ¿Vas a quedarte ahí callada mirando? Haz algo, mándenla fuera. Valentina sostuvo el carrito con ambas manos. La sala olía a café frío, cuero caro y papel recién impreso. En la mesa había carpetas, tabletas encendidas y botellas de agua sin abrir. Todo parecía preparado para una victoria segura, como si la riqueza de Rodrigo fuera suficiente para garantizar el resultado. Pero bastaba una intérprete ausente, una frase maldicha, una palabra perdida, para que el edificio entero temblara. El asistente se inclinó hacia Rodrigo y le susurró algo al oído. Rodrigo no respondió enseguida. Miró a Valentina como si por fin estuviera viendo un objeto que no sabía cómo clasificar. «No me digas que de verdad hablas japonés», dijo, esta vez con una desconfianza más peligrosa que el insulto. «¿Quién te enseñó?» Valentina tragó saliva. «Mi padre». Rodrigo soltó una mueca. Claro, para él, eso bastaba para convertir cualquier respuesta en una mentira. El hombre japonés mayor no apartaba la vista de ella. Valentina notó que en su rostro no había impaciencia, solo una curiosidad silenciosa, como si evaluara algo mucho más profundo que una simple capacidad lingüística. Sus acompañantes seguían inmóviles, atentos a la escena sin intervenir. Uno de los asesores de Mori dijo algo en voz baja. Valentina captó el sentido de inmediato, aunque Rodrigo siguiera sin moverse. Están perdiendo tiempo, y en ese momento comprendió que la reunión no estaba solo en pausa, estaba al borde del colapso. Rodrigo se pasó la mano por el rostro, irritado, y luego miró a uno de sus abogados, que acababa de entrar con expresión de pánico contenido. «Si el intérprete no llega, llame a cualquiera», dijo, «a alguien que sirva». «A mí no me importa». Valentina dio un paso adelante antes de pensarlo demasiado. «Puedo hacerlo yo». Rodrigo la miró como si acabara de escucharlo mal. «¿Tú?» «Sí, puedo traducir». La respuesta cayó en la sala con una fuerza incómoda. Uno de los japoneses levantó apenas la vista. El asistente de Rodrigo abrió la boca pero no llegó a decir nada. Afuera, en el corredor, el ruido distante del edificio siguió su curso. Zapatos contra mármol, puertas cerrándose, el murmullo de llamadas y teclados. Adentro, todo se había encogido alrededor de esa mujer con uniforme de limpieza. Rodrigo se cruzó de brazos. «No pienso dejar una negociación así en manos de una empleada». Valentina lo miró sin desafío, sin drama, solo con una calma que empezó a incomodarlo más que cualquier discusión. «Entonces perderá el contrato», dijo ella. Rodrigo apretó la mandíbula. Me estás amenazando. Le estoy diciendo lo que entendí. Rodrigo soltó una carcajada más fría que la primera. «A ver, ¿y qué fue lo que entendiste?» Valentina respiró despacio. Dentro de la sala el aire estaba más pesado. Los japoneses observaban sin prisa, como si estuvieran asistiendo a un teatro donde todavía no conocían el final. «Que el señor Mori no vino a esperar sus excusas», dijo en japonés. El efecto fue inmediato. El hombre mayor dejó de mirar el ventanal y volvió el rostro hacia ella, no con sorpresa, sino con atención. Una atención limpia, exacta, de esas que cambian el valor de una persona en cuestión de segundos. Rodrigo, en cambio, no entendió la frase, solo vio la reacción, y eso le bastó para ponerse a la defensiva. «¿Qué dijiste?» Valentina no apartó la mirada. «Que no vino a escuchar excusas». Rodrigo dio un paso atrás, sintiendo de pronto que la sala se le movía bajo los pies. Uno de los abogados japoneses intercambió una mirada con el hombre mayor. Fue mínima, pero Valentina la notó. Había tensión, sí, pero también algo parecido al alivio. El hombre de cabellos grises habló entonces, esta vez directamente hacia ella.
Su voz fue baja, lenta, cuidadosa. Valentina escuchó cada palabra como si el edificio hubiera quedado suspendido alrededor de esa frase. Y antes de traducirlas, supo que ya nada iba a volver a ser igual. Rodrigo la observó con el ceño fruncido, incapaz de aceptar lo obvio. No podía imaginar que la limpiadora a la que acababa de intentar echar estaba entendiendo cada sílaba de lo que se decía frente a él. No podía aceptar que la persona que había despreciado sin pensarlo fuera la única que todavía podía salvarlo. Entonces Valentina giró apenas el rostro hacia la mesa, escuchó la frase completa y sintió que algo más grande que la reunión acababa de abrirse delante de ella. El hombre japonés seguía mirándola en silencio, y Rodrigo, sin saberlo, acababa de insultar a la única persona capaz de evitar que su negocio se desplomara. Pero lo que todavía no entendía nadie en esa sala era por qué el señor Mori se había quedado tan quieto, por qué había pedido que Valentina esperara, y qué había visto en ella ese hombre mayor que Rodrigo Elizondo era incapaz de reconocer. Mientras todos la veían como una empleada más, Valentina guardaba en silencio una llave capaz de abrir algo que llevaba décadas enterrado. A esa hora, el edificio todavía no terminaba de despertar. En el sótano, donde el aire olía a cloro, café recalentado y humedad vieja, las luces de tubo hacían que todo pareciera más cansado de lo que realmente era. Las mesas de fórmica estaban llenas de marcas de vasos, de cucharas, de uñas apoyadas con prisa. En una esquina, un refrigerador viejo zumbaba como si estuviera por rendirse. Y ahí, entre el ruido apagado del edificio y el golpe seco de una cuchara contra un plato, Valentina Cruz se sentó con el cansancio de quien había aprendido a no quejarse. Concha le pasó un vaso de café sin preguntar. «Toma, mija, hoy andas con la cara más pálida que de costumbre». Valentina intentó sonreír. «Es solo sueño». Concha soltó una risa corta, de esas que nacen desde la rodilla dolorida y terminan en la garganta. «Sueño y susto, yo ya te conozco». Valentina no respondió. Miró el vapor del café subir en una línea delgada, y por un instante el ruido del sótano se le volvió lejano. Concha se acomodó despacio en la silla, tocándose una rodilla con la mano abierta. Siempre hacía eso cuando el dolor apretaba demasiado. Tenía 67 años, una artritis que le robaba la paciencia a veces, y 3 nietos que la esperaban en casa con el hambre exacta de quienes no entienden de cuentas ni de contratos. Había trabajado 20 años en la Torre Elizondo, 20 años viendo subir y bajar a hombres con relojes caros, trajes perfectos y sonrisas que no se ensuciaban nunca. 20 años sin que nadie le preguntara su nombre completo más de una vez. Valentina la miró y pensó, como tantas otras veces, que Concha era lo más parecido a una madre que había encontrado desde que la suya se fue. «¿Qué pasó arriba?», preguntó la mujer, sin levantar demasiado la voz. Valentina bajó la vista al plato con frijoles que no había tocado. Lo de siempre, gente discutiendo, números, prisa. Concha la observó con esa calma que solo tienen las personas que ya han visto demasiado para sorprenderse. «No me mientas, niña». Valentina tardó un momento en hablar. «Dicen que quieren recortar personal». Concha no hizo gesto alguno, solo siguió moviendo el café con la cuchara. Ya lo sabía. ¿Cómo? Porque el licenciado Fuentes anda más nervioso que de costumbre, y cuando los de arriba se ponen nerviosos, los de abajo pagamos. Valentina soltó el aire por la nariz. No era una noticia nueva, pero oírla en voz alta la volvía real. En el edificio trabajaban 22 mujeres y hombres de limpieza, 22 sueldos modestos, 22 casas donde el dinero llegaba justo y a veces no llegaba. Rosario, que cuidaba a un hijo diabético. Salomé, que estaba pagando las medicinas de su esposo. Petra, que enviudó el año anterior. 2 muchachos jóvenes que habían aceptado el trabajo pensando que sería temporal y ya llevaban 3 años aguantando pisos químicos y desprecios. Concha los conocía a todos. Valentina también. Y esa era la parte que más pesaba. No era solo su empleo lo que estaba en riesgo,
Era la vida completa de gente que no tenía red para caer. Si cancelan el contrato, murmuró Valentina, nos quedamos sin nada. Concha sintió despacio. Así es esto. La gente rica cambia de proveedor como cambia de corbata. Valentina apretó el borde del vaso. Tenía los dedos secos por los químicos, la piel gastada de tanto jabón y desinfectante. A veces, al final del turno, le ardían las manos al abrir la llave de agua en el cuarto que rentaba en la colonia Independencia. Un cuarto pequeño, con cama apretada, ventana a un pasillo y una repisa donde guardaba libros que ya casi nadie leía. La renta se llevaba casi todo. Lo demás se iba en transporte, comida y medicinas para su abuela cuando hacía falta. No había lujo en su vida, había resistencia. Y a veces eso era casi lo mismo que sobrevivir. Concha la tocó en el brazo. No dejes que te entre el miedo, mija. El miedo hace que una se encorve por dentro. Valentina bajó la mirada, pero no contestó, porque el miedo ya estaba ahí. No era un susto simple, era algo más hondo, más viejo. El miedo a no poder sostener a nadie. El miedo a que el trabajo se acabara. El miedo a que su nombre volviera a ser invisible justo cuando más lo necesitaba. Se quedó un momento callada, escuchando el zumbido del refrigerador y los pasos lejanos de gente subiendo en los elevadores. Entonces la memoria la llevó, como casi siempre, al principio de todo. A la mesa de la cocina donde su padre le enseñó a escuchar antes de entender. El profesor Ernesto Cruz no enseñaba idiomas como enseñaban otros maestros. No pedía repetir frases de memoria ni castigaba el error. Tenía la costumbre de bajar la voz cuando quería decir algo importante, como si las palabras merecieran ser tratadas con cuidado. En su casa, en una colonia modesta de Monterrey, siempre había libros abiertos, diccionarios viejos y cuadernos llenos de notas con letra inclinada. El japonés llegó primero, luego el francés, el inglés, el mandarín, el alemán. Valentina aprendió a nombrar las cosas en otras lenguas antes de entender que eso la convertiría, con el tiempo, en alguien incómodo para un mundo que prefería las apariencias simples. Su padre ponía un cassette, cerraba los ojos y decía, escucha cómo respira la frase antes de traducirla. A ella le gustaba esa manera de aprender. Le gustaba porque no la trataba como a una niña torpe, sino como a alguien capaz de entender más de lo que parecía. A los 8 años ya distinguía sonidos que otros adultos confundían. A los 11 corregía pronunciaciones a escondidas. A los 15 había empezado a leer textos con una naturalidad que sorprendía a cualquiera que supiera verlo. Pero el profesor Ernesto también tenía una tristeza silenciosa. Enseñó durante años en la UNAM, dio clases, preparó generaciones, sostuvo la idea de que el conocimiento servía para abrir puertas, y aún así murió sin pensión suficiente, sin seguro que lo cubriera, sin los aplausos que merecía. La trombosis llegó un martes, como llegan las cosas injustas, rápido, sin pedir permiso, cuando nadie cree que sea el momento. Valentina estaba en Guadalajara cubriendo un turno extra. Regresó tarde. Ya no alcanzó a despedirse. Desde entonces, cada martes llevaba flores a su tumba con el dinero que podía. Las más baratas, claveles blancos cuando alcanzaba, a veces solo ramilletes pequeños envueltos en plástico. Nunca dejó de ir. Concha, que la conocía desde que era una adolescente flaca de mirada seria, la sacó de sus pensamientos con un leve golpe de nudillos sobre la mesa. «Te me fuiste otra vez», Valentina parpadeó. «Perdón, no pidas perdón por acordarte de tu papá. Bastante te hizo falta». Valentina bajó la cabeza. Concha no era de hablar mucho de sentimientos, pero cuando hablaba acertaba como si llevara años observando exactamente dónde dolía. Se hizo un silencio corto. Después Concha dejó el vaso a un lado y habló más despacio. «Me llamó Fuentes temprano. Me dijo que al señor Elizondo no le gustó nada lo de las nuevas tarifas del contrato externo». Valentina levantó la vista. «¿Qué nuevas tarifas?» «Las que no quiere pagar». Ella soltó una risa sin alegría. «O sea, quieren bajar lo que nos pagan y dejar a la mitad afuera». Concha no respondió,
pero su silencio fue bastante claro. Valentina se quedó inmóvil. En su cabeza pasó la lista entera de nombres. Las familias detrás de cada uniforme. La señora que limpiaba baños en 3 edificios y aún así no llegaba a fin de mes. El hombre que trabajaba de noche para cuidar a su esposa o se enferma de día. La joven que estudiaba enfermería y pagaba sus copias con este trabajo. Todos dependiendo de una firma que podía desaparecer por capricho. «No pueden hacer eso así nomás», dijo Valentina, más para sí misma que para Concha. «Claro que pueden», respondió la mujer. «Los de arriba siempre creen que pueden». Valentina apretó la mandíbula. Había visto suficiente en la Torre Elizondo para saber que la frase era verdad. El edificio entero estaba hecho de esa clase de poder. Vidrio, mármol, silencio caro. Desde el primer día, alguien le había hecho sentir que no pertenecía ahí. No importaba que supiera limpiar mejor que nadie, ni que recordara la ubicación exacta de cada material, ni que entendiera planos de mantenimiento con una rapidez que avergonzaba a los supervisores. Para ellos seguía siendo una limpiadora con uniforme negro y delantal blanco. Una sombra útil. A veces, mientras empujaba su carrito por los corredores de mármol de Carrara, Valentina pensaba en el apellido Cruz. Era un apellido común, sí, pero en su familia tenía un peso extraño, casi escondido. Su abuela Esperanza lo pronunciaba con una pausa antes de decir ciertas cosas, como si al nombrarlo recordara algo que aún no terminaba de entenderse. Y detrás de esa pausa siempre había un nombre más viejo: Aurelio. El abuelo que Valentina no conoció, el hombre del que su abuela hablaba poco y con respeto, como si hubiera dejado una historia a medio cerrar. Valentina había crecido con la sensación de que en su familia había algo no dicho. No un secreto dramático, no una traición abierta, más bien una verdad guardada demasiado tiempo, como una carta que nadie se atreve a abrir por miedo a que cambie lo poco que queda en pie. Esa sensación volvió a ella esa misma mañana, cuando regresó al piso 47 y encontró a Fuentes caminando de un lado a otro con la cara pálida. «Señorita Cruz», le dijo en voz baja, como si le costara admitir que la veía. «¿Tiene un minuto?» Valentina dejó el carrito junto a la pared. «Sí, licenciado». Fuentes se pasó una mano por la frente. «Hay una situación con la reunión de hoy». Valentina lo miró sin moverse. «¿La de Mori?» Él asintió con incomodidad. «El intérprete no llegó, está en el hospital, y los señores japoneses ya están aquí». Ella no dijo nada de inmediato. Miró el reflejo de las ventanas, la ciudad extendiéndose abajo, el cielo gris de Monterrey sobre la sierra, y supo que algo en esa sala estaba a punto de torcerse. «¿Rodrigo sabe?» Fuentes soltó una exhalación tensa. «Rodrigo está furioso. Dice que no puede perder el contrato». Valentina escuchó el murmullo de voces detrás de la puerta entreabierta. Distinguió frases sueltas en japonés, el tono seco de alguien que ya había esperado demasiado. También oyó el paso nervioso de Rodrigo dentro de la sala, esa forma suya de caminar como si el mundo tuviera la obligación de ordenarse a su ritmo. «No creo que me necesiten a mí», dijo Valentina, más por costumbre que por convicción. Fuentes la miró con algo parecido a la desesperación. «Si habla japonés, por favor diga algo, lo que sea». La palabra por favor le sonó rara en la boca de un hombre como él. Valentina sintió que el aire se le apretaba en el pecho. No por miedo a equivocarse, por otra cosa, por la idea de que, si entraba, nada de lo que había escondido dentro de sí seguiría siendo invisible. Antes de avanzar, pensó en su padre otra vez, en la frase que él repetía cuando ella dudaba. «Los idiomas son llaves, hija. Nunca sabes qué puerta van a abrir». Entonces abrió la puerta. El silencio de la sala no era total, pero se sintió así cuando ella entró. Una mesa larga de cristal ocupaba el centro. Los ventanales dejaban entrar una luz dura que caía sobre las carpetas, los vasos de agua y los rostros tensos de los hombres reunidos allí. Los 3 japoneses estaban sentados con una quietud casi impecable. El del centro mayor, de cabello gris y traje azul marino,
No parecía incómodo ni impaciente. Miraba la ciudad con una calma que descolocaba. Rodrigo Elizondo se giró de inmediato. Llevaba el reloj caro en la muñeca, el mismo gesto de superioridad en la cara y la misma costumbre de mirar a la gente como si estuviera midiendo cuánto le debía al mundo por dejarla estar cerca. Su expresión cambió apenas vio a Valentina. Molestia, desconfianza, desprecio automático. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó sin molestarse en bajar la voz. Fuentes dio un paso adelante. Señor, el intérprete no me importa, cortó Rodrigo. Saquen a esa mujer. Valentina sintió el golpe, pero no bajó los ojos. Había aprendido hace mucho que el desprecio ajeno no siempre merece una respuesta inmediata. A veces basta con dejarlo caer solo. El hombre japonés del centro habló entonces en un tono bajo. Valentina entendió la frase con claridad. Qué pena que el señor Elizondo no esté preparado. No hizo falta traducción para que el filo se sintiera. Rodrigo no entendió el contenido, pero sí notó que ella había reaccionado mínimamente. Eso lo irritó más. ¿Y ahora qué?, dijo, girándose hacia Fuentes. ¿Tú también vas a mirarla como si hubiera salvado el día? Valentina no se movió. El carrito seguía junto a la puerta, con las franjas de limpieza, las franelas dobladas, el envase de cloro y el cubo metálico que reflejaba la luz. Yo puedo traducir, dijo al fin. Rodrigo soltó una risa seca. No me hagas perder el tiempo. No lo haré. Solo le estoy diciendo que puedo traducir lo que están diciendo. Uno de los asesores de Mori levantó la vista. El hombre mayor también. No con sorpresa, sino con interés. Como si algo en esa escena le confirmara una sospecha anterior, Rodrigo la examinó de arriba a abajo con un gesto rápido, casi ofensivo. ¿Quién te enseñó? Valentina sostuvo la mirada. Mi padre. Claro, dijo él con esa ironía de los que no creen en nada que no hayan comprado. Fuentes tragó saliva. Había tensión en el ambiente, pero de otra clase. La clase de tensión que nace cuando una persona humillada resulta tener una habilidad que nadie pensó verificar. Valentina, sin elevar la voz, explicó en japonés una frase que el hombre del centro acababa de decirle a uno de sus acompañantes. Rodrigo no entendió palabras, pero sí la reacción. Los japoneses se acomodaron apenas, como si por fin alguien hubiera dicho algo preciso. El mayor la observó con una calma nueva, y esa calma, por extraña que pareciera, tuvo más peso que el insulto de Rodrigo. ¿Qué dijo?, preguntó Rodrigo. Valentina no apartó la vista de la mesa. Dijo que el tiempo de todos es valioso, y que no vino hasta Monterrey para escuchar improvisaciones. El silencio que siguió fue espeso. Rodrigo apretó la mandíbula. Una vena le marcó la sien. Miró a Fuentes, luego a los abogados, luego a Valentina, como si el cuarto entero estuviera conspirando contra él. No pienso permitir que una empleada haga de intérprete en una negociación de este nivel. Valentina sostuvo el carrito con ambas manos. Entonces quizá debería encontrar uno que sí llegue a tiempo. Rodrigo la miró como si quisiera echarla por la fuerza, pero no podía. El contrato estaba colgando de una hebra. Un solo movimiento mal hecho y todo podía caer. Los japoneses no hablarían con un hombre que no entendiera sus silencios. Y en esa sala, con los minutos corriendo, Rodrigo entendió lo peor. Necesitaba a la mujer que acababa de despreciar. Pero Valentina no iba a dejarle gratis esa necesidad. Si quiere que traduzca, dijo con una calma que sorprendió incluso a Fuentes, necesito que me escuche primero. Rodrigo soltó una carcajada breve, incrédula. ¿Escucharte a ti? Sí, si trabajo se me paga como corresponde, y no voy a traducir para una mesa donde me hablan como si fuera invisible. Algo en la sala cambió. Uno de los asesores japoneses ladeó la cabeza, curioso. El mayor no dejó de mirarla. Fuentes contuvo el aliento. Rodrigo, en cambio, parecía a punto de estallar. ¿Y desde cuándo una limpiadora pone condiciones? Valentina sintió que la vieja vergüenza intentaba volverle al pecho, pero esta vez la sostuvo con firmeza. Desde que es la única persona aquí que entiende lo que se está diciendo. Rodrigo abrió la boca, la cerró,
y miró a su alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Los abogados sabían lo mismo que él. Sin intérprete, la negociación podía morir allí mismo. Fuentes se acercó un poco. Señor, quizás sería mejor escucharla. Rodrigo fulminó a su asistente con la mirada. Después volvió a mirar a Valentina. La vio de nuevo. No como una figura pequeña en un pasillo, no como una empleada más, sino como un obstáculo incómodo. Y también, aunque no quería admitirlo, como una posibilidad. Habla, dijo al fin con evidente desagrado, pero rápido. Valentina respiró hondo y comenzó a traducir. Su voz cambió apenas entró en el trabajo. Siguió siendo baja, pero ganó una precisión distinta. Ya no era la mujer del carrito, ni la limpiadora de uniforme gastado, ni la hija de un profesor muerto. Era una intérprete que entendía no solo palabras, sino intención, matices, cortesías. Lo que se dice para ganar tiempo y lo que se calla para marcar poder. Con cada frase, el ambiente se reacomodaba. Los japoneses la escuchaban con atención. Rodrigo empezaba a notar algo peor que la incomodidad, la pérdida de control. En una pausa breve, mientras uno de los asesores revisaba cifras en una tableta, Valentina oyó que el hombre mayor decía algo muy bajo. No lo dirigía a la mesa, sino casi a sí mismo. Ella entendió la frase. Y por un instante sintió un escalofrío extraño, porque lo que acababa de oír tenía la forma exacta de alguien que no estaba allí por casualidad. Pero no dijo nada. Todavía no. La reunión siguió. Rodrigo se obligó a permanecer de pie frente al ventanal, fingiendo autoridad. Los papeles se movían sobre la mesa, los nombres de los proyectos, las cifras, las condiciones de inversión, todo pasaba por la voz de Valentina con una claridad que nadie esperaba. Él intentó intervenir un par de veces. Cada vez ella lo devolvió al orden con una precisión casi quirúrgica. A la hora de cerrar un punto delicado, el hombre mayor hizo una observación que dejó a Rodrigo inmóvil. Valentina la escuchó, bajó apenas la mirada y tradujo con cuidado. Dice que antes de firmar quiere confirmar algo más. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué cosa? Valentina levantó los ojos hacia él. Dice que no negocia con improvisados. El golpe fue tan exacto que el silencio se volvió insoportable. Uno de los abogados tosió. Fuentes cerró los ojos un segundo. Rodrigo sintió la sangre subirle al rostro, pero no podía romper la reunión. Si lo hacía, perdía el contrato. Si no lo hacía, perdía algo más importante para su orgullo. Por primera vez desde que Valentina había entrado, él no supo qué decir. En cambio, el hombre japonés la observó otra vez con esa calma paciente, como si acabara de comprobar algo que solo él veía. Y Valentina, sin entender todavía por qué, sintió que la frase del padre regresaba a ella con fuerza renovada. Los idiomas son llaves. Lo que no sabía era qué puerta estaba a punto de abrir. Cuando la reunión terminó, no hubo alivio. Solo una tensión más delgada, más peligrosa. Rodrigo salió primero, con el rostro endurecido y el paso rápido. Fuentes se quedó atrás, nervioso. Los japoneses permanecieron sentados un instante más. El mayor alzó la vista hacia Valentina antes de levantarse. No sonrió, no hizo un gesto excesivo. Solo la miró como se mira algo que podría haber sido importante hace mucho tiempo. Ella bajó la cabeza apenas, por respeto, no por sumisión. Entonces el hombre dijo una sola palabra en japonés. Valentina la entendió. Gracias. No supo por qué esa palabra la dejó quieta. Tal vez porque nadie en ese edificio le agradecía nada. Tal vez porque la vio venir de un lugar más profundo que la cortesía. O tal vez porque, al salir de la sala, sintió que algo dentro de ella acababa de moverse, como si una puerta vieja hubiera cedido un poco al fin. Rodrigo regresó al corredor un minuto después, ya sin testigos alrededor, y la miró con una mezcla de enojo y desconfianza. No te confundas, dijo. Esto no cambia lo que eres. Valentina lo sostuvo con la mirada. No, señor. Solo cambia lo que usted cree que sabe. Rodrigo apretó la boca, pero no respondió, porque por primera vez no tenía una respuesta segura, y eso lo enfurecía. Valentina retomó su carrito y siguió caminando por el pasillo de mármol,
sintiendo aún en la piel la vibración de aquella sala. Afuera, Monterrey seguía igual. Los autos, el ruido, el calor atrapado entre avenidas, la ciudad ajena a lo que acababa de pasar a 47 pisos de altura. Adentro de ella, sin embargo, algo se había encendido. Esa tarde, al bajar al sótano para almorzar, Concha la vio entrar con una expresión distinta. «Ya salvaste otra vez a los ricos, ¿verdad?», dijo sin malicia. Valentina dejó el plato sobre la mesa. «No sé si lo salvé. Creo que me vi obligada a hablar». Concha sonrió apenas. «Eso ya es bastante». Comieron en silencio unos minutos. El comedor estaba casi vacío. Al fondo, una radio vieja escupía una canción lenta que nadie parecía escuchar. Valentina sintió el peso de la jornada caerle de golpe sobre los hombros. Entonces Concha habló, sin mirarla directamente. «Te llamaron de recepción mientras estabas arriba». Valentina levantó la cabeza. «¿Quién?». «Un hombre. Dijo que iba a volver a marcarte». Traía acento raro. Valentina sintió un pequeño sobresalto. «¿Dejó nombre?». Concha negó. «Solo dijo que era para hablar contigo sobre lo de la reunión». Valentina apartó el plato sin hambre. Miró la mesa, el mantel plastificado, el reflejo opaco del tubo fluorescente, y por primera vez ese día sintió la cercanía de algo desconocido. No miedo exactamente, más bien la sensación de que alguien, en algún lugar, acababa de verla con demasiada atención. Esa noche llegó más tarde a su cuarto. El edificio donde rentaba tenía pasillos estrechos y paredes delgadas. Desde la ventana escuchaba motos pasar y perros ladrando en la calle. Se sentó en la cama sin quitarse todavía el uniforme y revisó su teléfono. No había mensajes, solo una llamada perdida de la abuela Esperanza y el aviso de una notificación de banco que prefirió no abrir. Sobre la repisa, entre libros de gramática, un diccionario japonés con el lomo roto y una foto descolorida de su padre, había una caja de cartón pequeña. Adentro guardaba objetos que no usaba pero tampoco podía tirar. Una pluma sin tapa, un boleto de autobús viejo, una libreta con notas de traducción y un sobre amarillento, cerrado con cuidado, que su abuela le había dado meses atrás. Valentina lo había visto muchas veces. Nunca lo había abierto. Esperanza se lo había entregado una tarde en Apodaca, después de servirle café y de limpiar la mesa con un trapo húmedo que olía a jabón de lavanda. «Esto era de tu abuelo Aurelio», le había dicho entonces, sin dramatismo. «Tuve que guardarlo mucho tiempo». Valentina había preguntado qué había dentro. La abuela solo respondió, «Lo que no se dijo a tiempo». Desde entonces el sobre estaba ahí, a salvo, pero también pesando como una piedra pequeña. Valentina no sabía por qué le costaba abrirlo. Tal vez porque intuía que dentro no había solo papeles. Tal vez porque sabía, sin querer admitirlo, que algunas verdades cambian no solo el pasado, sino el lugar donde una cree haber estado parada toda la vida. Miró el sobre ahora, en silencio. Pensó en su padre, en Concha, en la torre, en los japoneses, en la frase de agradecimiento que había oído horas antes. Pensó también en Rodrigo y en la forma en que había intentado reducirla a nada delante de todos. Pensó en las 22 familias que dependían del contrato, en el trabajo que podía desaparecer, en el miedo que ya estaba creciendo dentro del edificio como una mancha invisible. Y pensó en Aurelio, ese nombre viejo que seguía apareciendo como una sombra mal escondida dentro de su familia. Valentina se levantó, fue hasta la mesa, tomó el sobre con ambas manos y lo sostuvo un momento frente a la luz amarilla. No lo abrió todavía. Pero por primera vez sintió que había llegado la hora de hacerlo, y también la hora de hablar. Debajo de la torre más imponente de Monterrey no había solo concreto. Había un terreno robado, una firma falsa y 7 familias esperando justicia. Valentina no supo en qué momento dejó de sentir que aquello era solo una reunión incómoda y empezó a entender que estaba mirando una herida vieja, una de esas que llevan tantos años cubiertas que ya parecen parte del paisaje. Estaba sentada frente a una mesa de hotel, con una carpeta abierta, 2 copias notariales
y una carta doblada con el borde gastado por el tiempo. A un lado, Kenji Tanaka observaba en silencio. Al otro, un abogado de Mori Corporation revisaba los papeles con una precisión casi fría, como si cada línea pudiera abrir una compuerta escondida. La ciudad seguía ahí afuera, inmensa, ruidosa, indiferente. Pero dentro de ese cuarto el aire era distinto. Pesaba. Valentina había llegado esa mañana pensando que iba a hablar de una propuesta de trabajo. Eso era todo. Un puesto, un salario mejor, una salida para su vida y quizá una forma de salvar a Concha y a las demás mujeres del edificio. No esperaba encontrar un expediente que oliera a trampa vieja. No esperaba que el nombre de su abuelo volviera a aparecer como si la historia insistiera en reclamarlo. Kenji fue el primero en romper el silencio. Señorita. Cruz dijo con esa cortesía exacta que parecía aprendida desde antes de entrar al cuarto, lo que nos entregó cambia el alcance del caso. Valentina apretó las manos sobre el borde de la silla. Entonces dígame qué significa exactamente. El abogado, un hombre de rostro angosto y lentes sin marco, levantó la escritura de 1987. Significa que el terreno sobre el que se construyó la Torre Elizondo podría haber sido transferido mediante fraude notarial. La palabra fraude quedó suspendida en el aire como algo sucio que nadie quería tocar. Valentina no respondió enseguida. Miró el sello en la esquina del documento, la tinta desvaída, la firma, el papel amarillento. Su abuelo Aurelio había muerto antes de que ella pudiera preguntarle nada. Lo único que le quedaba era la voz de Esperanza, siempre tan medida, siempre tan cuidadosa al hablar de ese hombre. Y ahora, delante de ella, aquel apellido vuelto papel, fecha, número, notaría. ¿Está seguro?, preguntó al fin. El abogado asintió. No puedo decirlo todavía con valor procesal completo, pero hay inconsistencias serias. El notario que certifica la operación, Ángel Peralta Ríos, aparece después en registros internos por irregularidades similares. Y hay una coincidencia más preocupante. Kenji tomó una hoja, la deslizó hacia ella. Mire esto. Valentina bajó los ojos. Había una lista, fechas, direcciones, nombres de propiedades, todo concentrado entre 1984 y 1991. 7 casos, 7 terrenos, 7 familias distintas. Sintió un frío lento subirle por la espalda. ¿Esto qué es, patrón?, respondió el abogado. No parece un error aislado, parece una operación. Valentina siguió leyendo. Uno de los nombres le golpeó el pecho. Bernardo Elizondo Garza, el padre de Rodrigo. No era un nombre cualquiera. Era el apellido que había construido la torre, las alianzas, la fortuna, el aire de intocables que llenaba el piso 47. En ese instante, Valentina entendió que lo que estaba viendo no era solo una injusticia vieja. Era una estructura entera levantada sobre esa injusticia. No puede ser solo una coincidencia, dijo ella, más para sí que para ellos. Kenji la miró con gravedad. No lo es. El abogado acomodó otro documento sobre la mesa. Tenemos copia del artículo de periódico publicado en 1989. Habla de irregularidades en transacciones de tierra al noreste de Monterrey. En ese momento no hubo una investigación seria. El nombre de Elizondo aparece en expedientes secundarios, pero nunca llegó a sentencia. Valentina tomó la copia. Era una nota breve, casi perdida entre otras noticias, como si en su momento nadie hubiera querido mirar demasiado. Leyó una línea, luego otra. Había algo insoportable en ese tipo de documentos. La manera en que convierten el daño en letra pequeña. Mi abuelo no habría firmado si no lo hubieran engañado, murmuró. Kenji no respondió de inmediato. Miró la carta que aún seguía doblada junto a la escritura. ¿Quiere leerla ahora? Valentina asintió. La carta de Aurelio estaba escrita con una letra apretada, precisa, como la de alguien que no tenía costumbre de desperdiciar papel. Era una hoja simple, sin adornos, sin drama. Eso la hizo aún más dura. Abrió la primera línea y sintió que la garganta se le cerraba. Monterrey, 14 de marzo de 1994. Escribo esto para que quede constancia. Leyó en silencio durante varios segundos.
Luego siguió. El abuelo relataba cómo en 1987 un hombre llamado Bernardo Elizondo Garza había llegado a ofrecerle una compra urgente por su terreno. Le dijeron que había problemas legales en la propiedad. Le aseguraron que si no vendía, el gobierno podía quitárselo. Él no tenía abogado, no tenía dinero para consultar a uno, no tenía manera de comprobar nada. Firmó creyendo que estaba evitando una pérdida peor. Cuando descubrió la verdad ya era tarde. No había problema legal, no había amenaza real. Había una maniobra, un notario, testigos pagados, papeles alterados, una trampa bien armada. Valentina leyó la última parte 2 veces porque la primera no le bastó. No escribo esto con odio. Lo escribo para que algún día alguien de esta familia sepa que no fue una venta justa. Si todavía queda algo que hacer, que se haga por verdad. Levantó la vista despacio. Tenía los ojos secos, pero el pecho le dolía como si hubiera tragado vidrio. Mi abuelo sabía, dijo. Sí, respondió Kenji. Y mi abuela lo guardó todo este tiempo. El abogado hizo un pequeño gesto de asentimiento, casi respetuoso. Sin esos documentos no habría base suficiente. Con ellos, más el patrón de 7 propiedades, sí la hay. Valentina apoyó la carta sobre la mesa con cuidado. No porque fuera frágil, sino porque de pronto le parecía que cualquier movimiento brusco podía romper algo dentro de ella. ¿Qué tan grande es esto? Kenji cruzó las manos. Lo suficiente para pedir nulidad del título de propiedad. Y si el peritaje confirma las firmas y los sellos, también podría abrirse una denuncia penal por fraude notarial. Valentina sintió que el cuarto se hacía más pequeño. ¿Eso significa que la torre no sería legalmente de Rodrigo? Significa que su título podría ser inválido desde el origen, dijo el abogado. Y si el terreno fue obtenido de manera ilícita, todo lo construido sobre él queda bajo revisión. Por un segundo, Valentina no oyó nada más. No el ruido del aire acondicionado, no el piano lejano del lobby, no la respiración medida de Kenji. Solo esa idea, brutal y limpia, la torre entera, la más alta, la más arrogante, la que Rodrigo defendía como si fuera una extensión de su cuerpo, podía estar parada sobre un robo. Y si eso era verdad, entonces lo ocurrido en la sala de juntas ya no era una humillación casual. Era el principio de otra cosa, una justicia que llevaba décadas esperando. Kenji vio el cambio en su rostro. «Está bien», Valentina tardó un segundo en responder. «No», dijo al fin, «pero ya entiendo». El abogado juntó los papeles con cuidado. «Necesitamos actuar rápido. Si Rodrigo Elizondo sospecha lo que tenemos, va a intentar frenar esto antes de que llegue a un juez». Como si esa frase lo hubiera invocado, el teléfono de Valentina vibró sobre la mesa. Número desconocido. Kenji hizo una seña para que no contestara aún, pero la llamada se cortó y casi enseguida entró un mensaje. Número oculto, sé que está revisando documentos. Deténgase antes de que se meta en un problema que no puede resolver. Valentina leyó el texto 2 veces. Luego levantó la vista. Kenji no preguntó nada. ¿El abogado sí? ¿Amenaza? Sí, contestó ella. Y no hizo falta más. La presión llegó de inmediato, como si alguien hubiera estado esperando la confirmación para empujar con fuerza. Primero fue una llamada a la recepción del hotel, preguntando por la señorita Cruz. Después un mensaje más frío, más preciso. Su nombre no debería aparecer en esto. Piense en su trabajo, piense en su familia. Valentina sintió el pulso en la mandíbula. «Saavedra», dijo Kenji, casi sin necesidad de oír el resto. El abogado asintió con expresión endurecida. «Seguro, Saavedra, el abogado de control de daños de la familia Elizondo». El hombre que sonreía poco y calculaba demasiado. El mismo que había aparecido ya con esa advertencia amable disfrazada de consejo. Ahora estaba moviendo piezas. Pero no eran solo mensajes. A las 2 horas de esa reunión, Valentina recibió otra llamada. Era su abuela. «Mija», dijo Esperanza apenas ella contestó. «Aquí afuera anda una camioneta rara». Valentina se levantó de golpe. «¿Qué camioneta?» «Una gris». 2 hombres se bajaron y preguntaron por mí. Dijeron que venían a revisar una fuga en la cocina.
Valentina cerró los ojos un instante. La sangre le bajó de la cara. Abuela, no le sé, mija. No soy tonta. No dije eso, pues ni falta hace. Pero te aviso porque algo no me gustó. Valentina caminó hasta la ventana del hotel sin darse cuenta. Miró la ciudad abajo, las avenidas llenas de autos, la normalidad intacta de la tarde y sintió una punzada helada. Sabía leer muy bien a los hombres como Saavedra. No necesitaban gritar, no necesitaban empujar la puerta a la fuerza. Bastaba con disfrazar la amenaza de trámite. «No se acerque a nadie, ¿me oye?», le dijo a Esperanza. «Ya te oí. Voy para allá». «No, mijita. Primero, termina lo que tengas que terminar». Valentina cerró la llamada con la garganta apretada. El abogado de Mori había entendido todo sin que ella explicara demasiado. «¿Quieren los originales?», preguntó. Valentina asintió. «Supongo». «Entonces ya saben que las copias no son suficientes para detenerlos», dijo él. Kenji habló con calma. «Por eso los originales deben salir de la casa hoy mismo». Valentina giró hacia él. «Ya no están ahí». Los dos hombres la miraron. «¿Qué?». «Los moví hace 2 días. No le dije a nadie. Mi abuela tiene copia de la historia, pero no iba a dejar los papeles en una casa que ya olía a problema». El abogado la observó con interés nuevo. «¿Dónde están?». «Con un notario independiente». Kenji soltó el aire despacio, como si acabara de quitarse un peso del cuello. «Eso cambia mucho». «No cambia todo», corrigió Valentina. «Si saben que yo los tengo, van a intentar desarmar mi versión antes de que esto llegue al juzgado». Y eso fue exactamente lo que intentaron. Esa misma noche, un hombre esperó a Valentina en el estacionamiento del edificio donde rentaba. Traje gris, zapatos impecables, una expresión que quería parecer cordial y no podía. «Señorita Cruz», dijo, «soy el licenciado Saavedra». Valentina no se detuvo por completo, solo lo suficiente para no parecer asustada. «Ya lo sé». Él sonrió apenas, una sonrisa de oficina, de escritorio, de amenaza bien vestida. «Le aconsejo prudencia. Usted no tiene por qué mezclarse en asuntos que no entiende del todo». «Entiendo bastante. No lo suficiente como para enfrentar a una familia como la de Rodrigo Elizondo». Valentina sintió el impulso de responderle con rabia, pero no le hizo falta. Saavedra hablaba como hablan los hombres que creen tener el control porque aún no han perdido nada. «Mi trabajo es limpiar pisos», le dijo ella. «No aprender a callarme por miedo». La sonrisa de Saavedra se volvió más delgada. A veces la gente confunde valentía con terquedad, y a veces la terquedad cuesta empleo, reputación o algo más. Valentina sostuvo su mirada. «¿Está amenazándome?». «Estoy dándole una oportunidad para que no se meta donde no le corresponde». Entonces ya sé la respuesta. Saavedra la observó un segundo más. Luego se apartó. «Piénselo bien». Se fue sin apresurarse. Eso lo hizo peor. Valentina subió a su cuarto con la sensación clara de que el cerco ya estaba cerrándose. Revisó la ventana, bajó el seguro de la puerta. Miró la repisa donde guardaba el diccionario japonés de su padre y por primera vez en mucho tiempo sintió no solo miedo, sino la forma exacta de ese miedo. Era concreto. Tenía nombres. Tenía apellidos. Tenía sentencia. Y aún así no era lo más grave. Lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando llegó a Apodaca para ver a su abuela, encontró la puerta entreabierta y la casa en silencio. Esperanza estaba en el patio, sacando una cubeta vacía de debajo de la pila. «¿Todo bien?», preguntó Valentina en cuanto entró. La anciana la miró con el ceño fruncido. «A mí sí, pero hace 1 hora vinieron los mismos hombres de ayer». Valentina sintió el cuerpo tensarse. «¿Entraron?». «No, les dije que no había nadie. Uno de ellos quiso insistir. Dijo que era urgente revisar la cocina». Le contesté que si tanto quería revisar algo, revisara su cara de mentiroso. Valentina soltó apenas un aire que casi parecía una risa, pero se le apagó enseguida. «¿Seguro no vieron nada?». «No, mi hija. ¿Qué guardaste tú que andas tan nerviosa?». Valentina no respondió. La abrazó. Esperanza olía a jabón, a tierra húmeda y a comida recién hecha, como si todavía pudiera sostener el mundo con las manos.
Pero Valentina ya no estaba pensando solo en los papeles. Estaba pensando en lo fácil que había resultado para ellos acercarse, en lo rápido que habían calculado dónde golpear. «No vuelva a abrir si llegan otra vez», le dijo. «Eso ya me lo dijiste, y se lo repito». Bueno, Esperanza le acarició el brazo. «Dime la verdad, mija, ¿esto ya va en serio?» Valentina tardó en contestar. Sí, la abuela no se asustó. Solo bajó la cabeza un instante, como quien acepta una tristeza que ya había presentido desde hace años. «Entonces no lo sueltes», dijo. Valentina regresó al hotel con una nueva presión en el pecho. Allí la esperaba Kenji junto con el abogado de Mori. Sobre la mesa había más documentos, más copias, más fechas. «Encontramos 3 expedientes más», dijo el abogado apenas ella se sentó, «todos ligados al mismo notario. Las firmas coinciden con patrones de falsificación ya documentados en archivos del colegio notarial». Valentina miró los papeles, una tras otra las escrituras, los nombres, las direcciones. Empezó a ver el mapa completo. No era solo el terreno de Aurelio, era una operación sistemática. Kenji abrió una carpeta y señaló una línea subrayada. «Aquí aparece otra propiedad de 1986. Y aquí otra de 1990. Todas transferidas al entorno empresarial de Bernardo Elizondo Garza. Hay al menos 7 casos rastreables». Valentina pasó los dedos sobre las hojas sin tocar del todo. «7 familias». «Sí», dijo Kenji. «Y si estas escrituras se presentan con el peritaje correcto, el caso deja de ser un conflicto privado. Se convierte en una reclamación histórica de restitución». La palabra histórica le hizo eco. Valentina no había pensado en sí misma como parte de algo así. Ella solo quería no perder el trabajo. Quería ayudar a Concha. Quería que su abuela no siguiera cargando sola un sobrecerrado durante décadas. Pero ahora ya no había manera de ver aquello como un asunto pequeño. El edificio donde fregaba pisos estaba parado sobre una injusticia con nombres propios, y eso era imposible de desver. Kenji notó que ella se había quedado inmóvil. «¿Se arrepiente?» Valentina levantó la vista. «No». «Entonces seguimos». El lunes siguiente presentaron la solicitud de admisión de pruebas ante el juzgado civil. No fue aún la audiencia de fondo, pero sí el primer paso formal. Y Rodrigo Elizondo se enteró antes de que el papel terminara de secarse. Saavedra se lo dijo en una llamada tensa, corta, calculada. Rodrigo no respondió enseguida. «¿Quién más lo sabe?», preguntó al fin. «Mori Corporation, la señorita Cruz. Y, si el peritaje sale como dicen el juez, no me interesa el peritaje, me interesa que no llegue». Saavedra guardó silencio. «Estamos intentando frenar la entrega de los originales». Rodrigo soltó una respiración dura. «Hazlo. No será simple. Nunca te he pagado para que me digas eso». El tono de Rodrigo había cambiado. Ya no sonaba arrogante. Sonaba apretado, como alguien que empieza a entender que el suelo deja de obedecerle. Mientras tanto, Valentina seguía reuniéndose con Kenji y el abogado en una sala discreta del hotel. Revisaban cada documento, cada número, cada coincidencia. El archivo del notario, la carta de Aurelio, la nota periodística de 1989, las copias de los otros 6 casos. En algún momento el abogado levantó la vista y dijo: «Si esto entra al juzgado completo, Rodrigo no va a poder sostener la versión de buena fe». Valentina conocía ese lenguaje. Lo había escuchado en reuniones, en pasillos, en conversaciones que parecían no tocar nunca a la gente de abajo. Pero esta vez tenía otro peso. Ya no era una abstracción, era la caída real de un apellido. «¿Y si destruyen algo?», preguntó ella. Kenji la miró con firmeza. «Ya hicieron su intento», el abogado añadió, «pero los originales ya están resguardados, y las copias están en Tokio. Si desaparece un juego, hay otro». Valentina asintió. Sin embargo, todavía no se quitaba de encima la sensación de urgencia. Sabía cómo se movían hombres como Saavedra. Cuando ven que se les escapa la historia, no solo intentan destruir pruebas, intentan ensuciar a la persona que las sostiene. Y eso ocurrió 2 días después. Un portal de negocios publicó una nota breve.
Una ex empleada de limpieza había aparecido con supuestos documentos dudosos para presionar a una familia empresarial respetable. No mencionaban su nombre completo, pero era obvio a quién se referían. El texto la pintaba como oportunista, como alguien que quería sacar dinero de una negociación ajena. Valentina leyó la nota una sola vez. Luego la cerró. «Ya empezaron», dijo Kenji. «Sí», respondió ella. «Y eso significa que ya tienen miedo». El abogado se asintió. «También significa que el juez podría recibir presión mediática». Valentina se quedó quieta. Había algo feo en verse reducida a rumor después de sostener, con las manos temblando pero firmes, una verdad que otros habían escondido durante décadas. Aún así no se quebró. No delante de ellos. La audiencia preliminar fue fijada para 15 días después. El edificio del juzgado civil era viejo, de cantetra, con pasillos que olían a papel guardado y a tiempo acumulado. Valentina llegó con Kenji y con el abogado de Mori. Rodrigo ya estaba ahí, acompañado por 4 defensores y un rostro tan cerrado que parecía tallado. Saavedra no apareció. Eso fue casi peor. Significaba que estaba moviendo otras cosas fuera del alcance visible. Cuando Rodrigo vio a Valentina, la recorrió con los ojos de arriba abajo, como si intentara volver a convertirla en una limpiadora insignificante. Pero ya no funcionaba. Había demasiados papeles detrás de ella, demasiadas fechas, demasiado nombre. Valentina no apartó la mirada. Entraron a la sala. El juez no estaba para emociones, y nadie esperaba una escena. Pero los documentos sí tenían fuerza. El abogado de Mori presentó primero la escritura original de 1987, luego la carta de Aurelio, después los otros 6 expedientes, uno por uno. Cada hoja parecía caer como una losa sobre la mesa. Cuando leyó la carta en voz alta, la sala quedó casi inmóvil. Aurelio hablaba de un terreno trabajado por su padre durante 40 años. Hablaba de una venta firmada bajo engaño. Hablaba de la vergüenza de haber confiado. Y terminaba diciendo que no escribía por odio, sino para que la verdad no muriera con él. Valentina sintió que el pecho se le cerraba de una forma distinta. No era solo dolor, era reconocimiento. La voz de su abuelo, tantos años guardada en papel, por fin estaba entrando en un lugar donde alguien tenía obligación de escucharla. Rodrigo no dijo nada, pero por primera vez en toda la mañana no parecía molesto. Parecía golpeado, no destruido. No todavía. Solo golpeado por una idea que no encajaba en su mundo. La posibilidad de que todo lo que había dado por sentado tuviera un origen podrido. El abogado defensor pidió tiempo para revisar autenticidad, cadena de custodia y alcance de las implicaciones. El juez aceptó. Citó a peritos, ordenó medidas de resguardo y fijó la siguiente audiencia de fondo. Al salir del juzgado, Kenji caminó junto a Valentina por el pasillo de cantera. Rodrigo ya entendió que esto no va a desaparecer, dijo en voz baja. Valentina apretó la carpeta contra el pecho. ¿Y cree que se va a rendir? Kenji la miró de lado, con una expresión más seria que de costumbre. No, pero ya no está peleando desde arriba. Valentina se detuvo un instante antes de salir a la calle. Miró el cielo gris de Monterrey, el tráfico, la ciudad viva y sintió algo nuevo. No alivio, todavía no, pero sí una certeza dura, irreversible. La torre ya no era solo una torre, era evidencia. Y Rodrigo Elizondo, aunque todavía no lo admitiera, acababa de empezar a caer. Cuando el juez leyó la carta de Aurelio en voz alta, Rodrigo entendió algo que jamás había aprendido. Hay verdades que no se pueden comprar ni enterrar. La sala no parecía preparada para una frase así. Era un cuarto sobrio, de paredes claras y aire seco, con las bancas duras, el murmullo contenido y ese olor a papel viejo que siempre tienen los juzgados cuando la historia de alguien empieza a pesar más que su dinero. Afuera, Monterrey seguía moviéndose como si nada. Adentro, en cambio, el tiempo se había detenido sobre una mesa llena de documentos. Valentina estaba sentada junto a Kenji y al licenciado Ibarra, con la espalda recta y las manos quietas,
aunque por dentro sentía que todo en ella seguía vibrando desde hacía semanas. Frente a ellos, Rodrigo Elizondo tenía la misma postura de siempre, rígida, cerrada, como si el cuerpo todavía intentara defender algo que ya no podía sostenerse. Llevaba un traje oscuro impecable, la corbata bien anudada y ese reloj carísimo que parecía haberse vuelto más pesado con cada audiencia. Pero ya no era el mismo hombre que había humillado a Valentina en la sala de juntas. La primera vez que ella lo vio en el tribunal, notó algo que antes no existía en su cara: cansancio. No el cansancio normal de una mala noche, sino otro, más hondo, el de quien empieza a entender que su apellido ya no alcanza para tapar lo que hizo su familia. La audiencia de fondo había comenzado con una precisión casi brutal. El perito grafoscópico presentó su informe con una calma que daba más miedo que un grito. Explicó que la firma del notario Ángel Peralta Ríos en la escritura de 1987 no solo era irregular, sino que reproducía el mismo patrón encontrado en otros documentos cuestionados en los archivos del colegio notarial. La línea descendente de la rúbrica, la presión de la tinta, el remate final. Todo coincidía con un método de falsificación ya documentado. No era una sospecha. Era un sistema. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Tenía las manos juntas sobre la mesa, los dedos inmóviles, pero la mandíbula apretada con una tensión que se le marcaba incluso desde el fondo de la sala. Uno de sus abogados tomó notas. Otro pidió una copia. Saavedra no estaba ahí, pero su sombra se sentía en cada intento de desviar la atención hacia tecnicismos. El juez no permitió que la estrategia se alargara demasiado. Luego vinieron las familias, no todas al mismo tiempo, una por una, como si el proceso necesitara que cada voz ocupara su lugar antes de sumarse al peso total. Primero habló doña Carmen Reséndez, una mujer de 80 años con un vestido azul sencillo y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su terreno había sido comprado en condiciones parecidas. Su esposo había firmado creyendo que no tenía salida. Cuando mencionó el apellido Elizondo, se le quebró la voz, no por resentimiento, sino por el alivio seco de quien por fin escucha su propia historia en voz alta, después de décadas de pensar que había sido culpa suya. Después habló un hombre mayor que había perdido la propiedad donde su familia tenía un pequeño negocio. Luego una viuda que había criado sola a 2 hijos después de quedar sin casa. Luego otro testimonio, y otro más. 5 familias presentes. 6, si se contaba a Valentina. 7, si se sumaba el caso de Aurelio como el origen de todo. Cada testimonio tenía algo en común: el mismo patrón de urgencia, la misma presión para firmar, el mismo notario, la misma promesa de evitar un daño mayor que en realidad nunca existió. Y en cada relato, aunque las versiones cambiaran en detalles, el nombre de Bernardo Elizondo Garza aparecía como una firma invisible, la mano que movía el resto. Valentina no miraba a Rodrigo, escuchaba. Eso era lo que más la diferenciaba de él. Rodrigo miraba para medir, para clasificar, para decidir quién servía y quién no. Valentina, en cambio, escuchaba para dejar constancia. No estaba allí para destruir a nadie. Estaba para que lo dicho quedara escrito, para que la verdad no volviera a esconderse debajo de la alfombra de un apellido fuerte. Cuando le tocó el turno al licenciado Ibarra, la sala quedó aún más en silencio. Sacó la carta de Aurelio con cuidado, como si fuera una pieza delicada y no una hoja doblada por años de espera. La desplegó frente al juez y empezó a leerla. No hubo dramatismo en su voz. No lo necesitaba. La carta tenía suficiente fuerza por sí sola. Aurelio hablaba de su padre, del terreno trabajado durante 40 años, de la venta firmada bajo presión, de la idea de que se enfrentaba a una amenaza legal inexistente. También hablaba del arrepentimiento de haber confiado, pero no con odio. Eso fue lo que más pesó. No escribía como un hombre que quería venganza, escribía como alguien que quería dejar la verdad limpia antes de irse. Y entonces llegó esa línea.
Si algún día alguien de esta familia tiene la posibilidad de hacer algo con esto, que lo haga, no por venganza, por verdad. Valentina sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que bajar la vista un segundo. No quería llorar ahí, no porque le diera vergüenza, sino porque le parecía que la carta merecía ser escuchada con la frente en alto, como la había escrito su abuelo. Rodrigo, al oírla, dejó de moverse. Había algo raro en su cara. No era arrepentimiento, todavía no. Era algo más incómodo. Una grieta. El instante en que un hombre entiende que el mundo no va a acomodarse a su favor esta vez. Que las palabras de alguien muerto pesan más que todos sus abogados sentados a un lado. Su mirada bajó a la mesa, luego volvió al juez, luego volvió a la carta, y ahí perdió algo más que la calma. El abogado defensor intentó resistir. Alegó buena fe hereditaria, prescripción, adquisición legítima, inversión consolidada. Habló de procesos, de títulos, de continuidad patrimonial, de la imposibilidad de responsabilizar a Rodrigo por actos cometidos décadas atrás. Todo sonaba técnico, todo sonaba costoso, todo sonaba aprendido para proteger una versión del mundo en la que los poderosos siempre podían salir limpios por cuestión de tiempo. Pero el juez ya tenía demasiado enfrente. Primero admitió el peritaje completo, después reconoció el patrón de 7 propiedades. Luego ordenó la comparecencia de las familias afectadas como coadyuvantes formales, y al final de la jornada dejó claro que el caso no solo seguía vivo, sino que ahora tenía una dirección difícil de frenar. A la salida del juzgado, los periodistas empezaron a reunirse en la acera. No había cámaras dentro, pero siempre había alguien esperando afuera para capturar el rostro del que empieza a caer. Rodrigo salió primero, rodeado por 2 abogados, con el paso más corto que de costumbre. Cuando vio los micrófonos, se detuvo apenas un segundo, no por dignidad, por reflejo. Después siguió caminando sin hablar. Un reportero lo llamó por su nombre, otro le preguntó si negaba las irregularidades. Rodrigo no respondió. Entró a su vehículo con la mandíbula inmóvil y la mirada fija en ningún lugar. Valentina salió después, más despacio. No se escondió, pero tampoco buscó la cámara. Eso fue lo que más irritó a algunos. No había en ella ninguna señal de triunfo. Ni sonrisa, ni pose, ni la satisfacción que muchos esperan cuando alguien poderoso tropieza. Solo una mujer cargando una carpeta como quien lleva algo que no le pertenece y quiere devolverlo entero. Kenji caminó a su lado hasta el auto. Hoy ya no lo pueden detener sin mancharse, murmuró. Valentina asintió. Eso no significa que no lo intenten. No se equivocaba. En los días que siguieron, Rodrigo empezó a perder cosas que antes parecían intocables. Primero fue la suspensión temporal de 2 contratos vinculados al proyecto de expansión. Luego llegaron las llamadas de los bancos. Después, los fondos de inversión exigieron revisión inmediata de títulos. Ya no bastaba con decir que todo estaba en orden. Había documentos, peritajes, testimonios. Y cuando una estructura financiera depende de la idea de que el terreno es limpio, descubrir que el suelo está manchado vuelve todo inestable. La Torre Elizondo seguía de pie, sí, pero ya no tenía la misma solidez. La noticia se filtró con rapidez. Los socios comenzaron a tomar distancia, algunos por prudencia, otros por puro miedo a quedar salpicados. Un despacho de negocios publicó que la empresa estaba revisando su exposición jurídica. Eso significaba una sola cosa: dinero retirándose antes de que el derrumbe se volviera evidente. Rodrigo, que había vivido toda su vida en una lógica de expansión, empezó a pasar sus mañanas revisando correos en silencio y sus noches en reuniones que ya no terminaban en certezas. El penthouse, que antes parecía una corona sobre la ciudad, se fue volviendo una sala demasiado grande para un hombre que ya no sabía qué hacer con el vacío. Y el reloj. El primero en salir de su muñeca fue el reloj. No porque alguien se lo quitara, porque tuvo que venderlo. Fue una de las pocas imágenes que no salió en los periódicos,
pero que corrió entre quienes conocían los círculos de negocios de Monterrey. El reloj de la muñeca izquierda, ese que Rodrigo había mostrado durante años como si fuera prueba de autoridad, terminó convertido en dinero para cubrir honorarios, acuerdos provisionales y parte de la defensa. Cuando lo supo, Valentina no sintió alegría. Sintió algo más sereno, una especie de balance. No era deseo de venganza, era el peso natural de las cosas cuando por fin dejan de estar mal acomodadas. Concha fue la primera en decírselo sin rodeos, una tarde en el comedor del sótano. «¿Ya le está costando, verdad?», preguntó, sin levantar la vista de su plato. Valentina se sentó frente a ella. «Sí, eso se nota en la cara de los hombres así», dijo Concha. «Cuando empiezan a perder, se les cae primero el orgullo». Valentina soltó una exhalación breve, casi una risa. «Yo no quería verlo caer». Concha levantó los ojos. «No, mi niña. Tú querías que la verdad siguiera en pie. No es lo mismo». Y tenía razón. Esa era la diferencia entre Valentina y Rodrigo. Él había vivido cuidando la imagen. Ella estaba cuidando el registro. Él quería conservar el dominio. Ella quería que quedara escrito lo que pasó, con nombres, fechas y pruebas. Que nadie pudiera decir después que no lo sabía. Por eso el juicio siguió. En la siguiente audiencia, el juez permitió la incorporación de nuevas pruebas recabadas por el equipo legal de Mori Corporation. Aparecieron 2 escrituras más, ambos casos vinculados al mismo círculo notarial y al mismo patrón de compra forzada. Ya no eran 7 casos aislados. Era una red antigua, sostenida por años de silencio, favores y miedo. Rodrigo escuchó la lectura de los documentos con una rigidez casi dolorosa. Ya no discutía tanto. Ya no hacía esos gestos bruscos de antes. La caída tiene algo raro. No siempre se ve como un derrumbe. A veces se ve como un hombre aprendiendo demasiado tarde que sus acciones también dejan ruina en quienes no conocía. En privado, Saavedra seguía moviéndose. Intentó desacreditar a Valentina con notas anónimas, insinuaciones sobre una supuesta ambición escondida, versiones torcidas sobre su papel en el caso. Pero el efecto era cada vez menor. Ya había demasiados ojos encima, demasiados documentos, demasiados nombres de familias esperando oír el dictamen final. Y entonces llegó el día de la sentencia. El juzgado estaba lleno. No solo por interés jurídico, también por lo que representaba. Había familias sentadas al fondo, hombres mayores con sombrero en las manos, mujeres que habían viajado desde colonias lejanas, algunos reporteros, asistentes legales y varios empleados de Mori Corporation que no querían perderse el momento en que la historia se acomodara al fin hacia el lado correcto. Valentina llegó temprano. Llevaba un vestido oscuro sencillo y una carpeta bajo el brazo. A un lado Kenji, del otro el abogado Ibarra. No había nada ceremonial en ellos, y precisamente por eso todo parecía más real. Rodrigo llegó después, con el rostro ya más delgado que semanas atrás. No parecía derrotado del todo, pero sí desgastado. Había un hueco nuevo en su presencia. Como si el mundo que lo había sostenido empezara a hablarle en un idioma que no domina. El juez leyó la resolución durante varios minutos. Cada palabra fue precisa. Fraude notarial acreditado. Inconsistencias documentales probadas. Nulidad del título de propiedad. Restitución económica para las familias afectadas. Reconocimiento formal de la cadena irregular de transmisión del terreno. Valentina escuchó el resto casi sin parpadear. La sentencia decía, en términos jurídicos, algo que en la sala se sintió como un golpe limpio. La propiedad sobre la que se levantó la Torre Elizondo no estaba legalmente saneada desde su origen. El título era nulo. La base era falsa. La familia Elizondo había sostenido durante décadas una certeza que no les pertenecía. Rodrigo no reaccionó con escándalo, no gritó, no golpeó la mesa. Fue peor que eso, se quedó quieto. Como si, por primera vez en su vida, entendiera que no existe abogado capaz de devolverle a uno el respeto perdido cuando se construyó la fortuna sobre la mentira. El juez añadió algo más.
El caso quedaba registrado como precedente de revisión patrimonial por fraude notarial y se ordenaba además un esquema de reparación civil ampliado. Eso implicaba dinero, sí, pero también exposición, auditorías, nuevas revisiones y una marca que ya no se borraría fácil del nombre Elizondo. En ese instante, el apellido dejó de sonar como poder y empezó a sonar como evidencia. Después de la lectura, nadie habló durante unos segundos. Fue un silencio extraño, lleno de respiraciones contenidas y papeles que ya no parecían papeles, sino pruebas vivas de todo lo que se había negado durante años. Valentina salió del juzgado con la sensación de que el aire de afuera era distinto, no más limpio, solo más verdadero. Kenji la alcanzó antes de que cruzara la banqueta. Terminó, dijo él, aunque ambos sabían que en realidad apenas empezaban las consecuencias. Valentina miró hacia la calle. A lo lejos, la ciudad seguía funcionando. Camiones, bocinas, gente apurada, vendedores, ruido. Monterrey no se detenía por nadie. Nunca lo hacía, y sin embargo, para ella algo se había movido de sitio. No terminó, respondió, pero ya no está escondido. Kenji asintió.